Hablemos acerca de dos palabras, el qué pensar y el acto de pensar. Nuestro aprender continúa, no puede detenerse. Anteriormente hemos hablado acerca de pasión y emoción y algo más con respecto al caso. Todo eso se concatena con los otros casos más y al final las cuestiones son tan simples que no lo vemos. Hay que abordar el término del qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar en casa, por ejemplo, y en nuestro diario vivir, siempre estamos con cosas como haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto. Nos dicen qué pensar y qué hacer y qué no hacer. Nos dicen quiénes debemos de ser. Eso significa sé bueno, sé un hombre con principios, sé un hombre leal, sí, debes practicar principios, no debes robar, debes ser honesto, etc. Nos dicen qué hacer y qué no hacer y quién debemos ser. ¿Cómo llamarle a eso? Porque en casa nos dicen, en el colegio nos dicen, en la empresa, en la corporación nos dicen, en la calle nos dicen. O sea, ¿cómo llamarle a eso? Nosotros creemos o pensamos que eso nada más existe. Pero luego viene la otra pregunta. Entonces, ¿qué es decisión propia? ¿Qué es energía propia o confianza en uno mismo? O sea, confianza en uno mismo, ¿qué es? Si todo el mundo te dice qué hacer, qué no hacer y quién debe ser. ¿Y dónde está ser tú mismo? Contradictorio, ¿no? Entonces esto se va a aclarar inmediatamente. A esas cosas que constantemente nos dicen, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, siente de esta manera, piensa de esta manera. ¿Cómo llamarlo? Tiene un nombre. Un nombre. A esa parte se dice el qué pensar. El qué pensar. Lleva como nombre el qué pensar. El qué pensar, así como hay el qué pensar, también hay el qué sentir. Aparentemente podemos tomar nuestras propias decisiones, pero no, ya nuestras decisiones ya están tomadas, ya están hechas. Así que cuando uno dice, he tomado una decisión, esa decisión ya estaba decidida. Con el qué pensar, todo nuestro mundo está programado. No hay espacio para uno, siquiera. Ya no hay un espacio o algo que nos permita ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las decisiones ya están tomadas. Esta se viene programando conforme uno va creciendo. Se va programando para decidir y para no decidir. Entonces a eso se le llama el qué pensar, el qué sentir, el qué pensar. Y lo otro, ¿cuál podría ser? Lo otro es el acto de pensar. El acto de pensar es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Es cuando ya nada ni nadie interviene en ti. Nada ni nadie, ni la música, ni las personas que están a tu alrededor, ni las cosas que antes te dijeron, nada de nada. Básicamente ni siquiera el clima, ni siquiera lo que hay a tu alrededor, ni mandatos, ni órdenes, ni reglas. Básicamente cuando todo eso termina, estás solo. Entonces recién empieza el acto de pensar por ti mismo. El acto de pensar es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Pero ese acto de pensar no hay porque estamos llenos del qué pensar. Y con el qué pensar nuestra decisión ya está decidida. Pero con el acto de pensar es como si volvieras a nacer. Naces de nuevo. A pesar de que todo te hayan dicho, naces de nuevo. Son el qué pensar lo que causa perturbaciones, confusiones en el mundo, ya que todo lo hemos aceptado pero jamás lo hemos procesado. Entonces el acto de pensar, con el acto de pensar rompes esa cadena viciosa. No es eliminar lo que te dijeron, es entender qué implica lo que te dijeron. ¿Ven? Eso es todo. Así estarás como alumno actuando. Entonces, el qué pensar y el acto de pensar. Ahora, el acto de pensar se produce cuando ya no hay constituciones, ni leyes, ni reglas, ni autoridades. Básicamente todo eso ha terminado. Ni castigo, ni infierno. Básicamente todo eso ha terminado. Ni premio, ni castigo. Cuando no hay nada de eso, entonces recién sucede el acto de pensar.
Estás solo. Ya, entonces tiras la basura, ya no por obligación, sino por entendimiento. Tienes el poder de decidir, tirar y no tirar. ¿Ve? Tienes el poder de decidir. Pero con el que pensar ya nuestra decisión está. Voto porque en fin hay una ley que me impone. Voto porque hay un temor, un miedo. Voto porque quiero ser un hombre con principios. O sea, no voto porque quiero ser un hombre con principios. ¿Ve? Entonces, porque así me lo dijeron, ya está decidido. No golpeo porque hay temor, hay miedo y no quiero que me castigue. ¿Ve? O sea, tu decisión ya está decidida. El acto de pensar, nada de eso interviene, entonces estás solo. Así tal vez empiece a madurar. Eso significa madurez. Ahora, la madurez no depende de la edad, depende de cuánto estás entendiendo. Los niños, ¿qué les hace pensar de que son niños? O los jóvenes, ¿qué les hace pensar de que son jóvenes? Básicamente hay un envejecimiento prematuro en los jóvenes. Los jóvenes tienen 80, 90, 100, 200, 300 años. Los niños tienen igual 300, 400 años de envejecimiento. ¿Por qué? Porque ellos han aceptado muchas cosas, se les dice muchas cosas, su mente se le carga de muchas cosas. Ya saben, creencias, supersticiones, prejuicios. Ahora, se mata así la espontaneidad, la naturalidad. Desde entonces hay una lucha entre lo que él es y el deseo. Esos dos están en lucha, lo que ellos son y el deseo de ser alguien que no son. Para cuidar hay que entender. La única manera de que haya esperanza es que usted empiece a entender si quiere cuidar a los demás. Si no, solo entienda. Entonces, ¿por qué llamamos envejecimiento? Por eso. Ahora, entonces el qué pensar y el acto de pensar. Ahora cuando lleguen a casa, lo que usted hace, ¿el qué pensar o el acto de pensar? Deja de comer caramelo, vas a pagarlo caro. ¿Es el qué pensar o el acto de pensar? Sí, están distinguiendo, claro. Es el qué pensar. Ya. Hijo, bien, vamos a investigar qué sucede si comes demasiada azúcar todos los días. Vamos a investigar. Entonces ya lo sabe. ¿Es el acto de pensar o el qué pensar? No le has dicho que no coma. No le has dicho que coma, que no coma. Le has dirigido hacia la investigación, hacia el entendimiento, hacia la comprensión. Es el acto de pensar. Esa hermosura no hay. Todo es el qué pensar. Miedo, temores. Por eso nunca podemos exigir espontaneidad, naturalidad, creatividad en los seres humanos. Tampoco en las corporaciones. En las corporaciones, en las empresas se pide a los miembros, a los que trabajan, creatividad, innovación, pero no hay más que repetición o plagio o copia, etc. Entonces cada ser humano es original, cada ser humano es original y no debe compararse con nadie, con nadie. Cada ser humano es original y en su originalidad debe estar. Así que cada uno es original. Pero adoptamos patrones de otros, desde entonces perdemos noción de nosotros mismos. Ya no vivimos, sobrevivimos creyendo, pensando o deseando ser otro que no somos. Desde entonces hay un perpetuo conflicto entre lo que es y el deseo. Entonces estamos tratando dos aspectos, el qué pensar y el acto de pensar, como que se va aclarando un poco. Cuando llegamos a casa, esté atento, si es posible anote, porque está usted en un proceso de entendimiento, es alumno, y el alumno siempre está inquieto, no acepta ni rechaza nada, pero lo tiene, lo investiga, lo procesa, lo mastica, sin deseo alguno, con tal de entender nada más. Entonces, llegan a casa, ¿qué recibe usted? Tiene que estar atento, le dicen, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto. Y ahí está el que pensar. Y el acto de pensar, no hay acto de pensar. Para que haya acto de pensar, primero que nada debe morir aspectos psicológicos de mamá, intenciones de mamá, debe morir. Intenciones como por ejemplo de convertir en su hijo o convertir a su hijo en una buena persona. Intenciones como usar al hijo para lograr lo que tú quieres que logre. Tiene que morir todos esos aspectos para que haya el acto de pensar. Para que haya el acto de pensar debe morir los refugios. No está refugiándose en sus hijos,
No estar diciendo, voy a educar para que más adelante me eduque a mí, o me cuide a mí, o vele por mí. O sea, todo eso tiene que morir. Y la única manera de morir es entender de que tu hijo no es una cosa y que tú tienes algo a la cual dedicarte, que es pasión, al igual que tu hijo tiene que dedicarse a lo que es pasión también, ¿eh? Entonces aquí ya no hay manipulación. Entonces así estás cuidando a tu hijo. No lo castigarás, tampoco lo premiarás, lo llevarás hacia el acto de pensar, aunque al inicio está acostumbrado al que pensar, pero tendrás que llevarlo hacia el entendimiento de lo que ya almacenó. Eso es todo. Entonces, aquí se nos presenta un escenario. El acto de pensar es sin premio, sin castigo. El que pensar es con premio y con castigo. ¿Ven la diferencia? El acto de pensar es sin premio, sin castigo. El que pensar es premio y castigo.